Bienvenidos a Abriendo el Coco, vuestro espacio de fitness y salud presentado por Sergio Crespo y Manuel Masi. Y hoy vamos a abrir el coco hablando sobre el tema de la obesidad con Javier Butragueño. Javier es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y también fundador de la Escuela para el Manejo de la Obesidad, así como coordinador del Grupo de Ejercicio y Obesidad de la Sociedad Española de la Obesidad. Y por si esto no fuera suficiente, Javier es también autor del libro Entrena para la Vida. Venga. Bueno, bienvenido Javier, encantado de tenerte hoy con nosotros aquí en Rompiendo el Coco. Y bueno, estamos aquí con Manuel también, que es compañero mío de profesión, compañero de trabajo. Y vamos a empezar directamente a saco. Queremos saber, Javier, cómo comenzó tu interés en el mundo de la obesidad y qué te motivó a especializarte en esta temática. Bueno, primero daros las gracias por la invitación a Directo el Coco y que es un placer estar aquí hablando pues de una parte que a mí me apasiona y os explico un poco. Yo realmente terminé la carrera, empecé a trabajar en un laboratorio de fisiología del esfuerzo de la universidad y básicamente salió un proyecto de investigación donde estudiábamos pues tema de gasto energético en diferentes tipos de entrenamiento en personas con sobrepeso y obesidad. Yo empecé con una beca de 4 años para el doctorado, me doctoré en este tema, sobre todo especializándome en cómo se lesionaba a la gente cuando hacía diferentes tipos de entrenamiento y a partir de ahí, bueno, pues me fui dando cuenta que esto era algo más que gasto energético. Empecé ya a trabajar con la gente y veía y yo me hacía muchas preguntas relacionadas con el proyecto de investigación, ¿no? Que había gente, pues, o sea, yo sabía que estábamos publicando bastante y sobre este tema, pero yo, por ejemplo, me hacía preguntas y la gente que ha abandonado, ¿por qué ha abandonado? Y por qué, claro, yo decía, ¿y por qué hay unos que consiguen perder más y otros que menos, independientemente de que hacen el mismo entrenamiento? O unos han disfrutado más y otros han disfrutado menos, o los que han tenido más adherencia o menos adherencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues te vas haciendo cuestiones, te vas haciendo preguntas, porque pues igual yo, como siempre, ¿no? Me considero un poco friki de realmente de la salud. Lo que pasa es que luego muchas veces me dicen, ¿por qué hablar de obesidad? Digo, pues porque me he dedicado a esto. O sea, que la vida me ha ido dedicando a la obesidad, me ha gustado porque creo que es muy complejo y porque hay muchas cosas que mejorar a nivel de conocimiento de fisiopatológico y humano, ¿no? Es decir, y a nivel psicológico, que eso me imagino que lo hablaremos después. Entonces, yo me gusta la fisiología, pero me gusta el factor humano en el tratamiento de la obesidad y creo que que todavía hay un campo y un recorrido muy grande por recorrer y al final por formar también, ¿no? Tanto a la parte médica, que a mí ahora estoy disfrutando mucho de toda esa parte, como a la parte de compañeros, de profesionales del sector que creo que tienen que tener una visión un poquito diferente del tratamiento cuando trabajamos con personas con obesidad o como tú quieras, o como queráis llamarlo, ¿sabes? Que hay gente que le gusta que se le llamen personas con obesidad, obesos, gente que dice que quiere que le llamen gordo, pues oye, pues como la gente quiera, pero que es un poquito diferente, pues es un poquito diferente en los dos sentidos, en el factor fisiológico y en el factor psicológico. Al final he estudiado un poco el caso de esa persona que se sale del promedio también, ¿no? Como decías tú en el estudio. Bueno, en los estudios que ha realizado. Sí, bueno, y entender y ir eliminando, o sea, es decir, yo siempre digo, yo tengo que entender que yo he venido de una formación y una educación de gasto energético, sí, pero claro, que yo me rebelé ante eso, es decir, yo me rebelé ante pues la gente que me enseñaba eso. ¿Por qué? Porque yo decía, joder, que yo creo que no es solo esto, ¿no? Y entonces vas estudiando y te vas dando cuenta que no solo gasto energético. Entonces, incluso no es solo obesidad, es decir, yo sé que hay gente que no tiene obesidad, que tiene muchos problemas metabólicos y te dice, ¿pero por qué no hablar de ellos? Y digo, pues porque me dedico a la obesidad, joder, yo prefiero hablar de gente con obesidad y ver qué es lo que ocurre, pero si me preguntáis por gente que no tiene obesidad y me decís, ¿tienen problemas metabólicos? Sí los tienen, pero no me interesan. O sea, a mí me interesa la gente que tiene pues un exceso de peso, que tiene un estigma y que hay unas formas de entrenar que podemos mejorarlas y una forma de tratar y humanizar la consulta que podemos mejorarla. Y eso es lo que me interesa a mí. Y ese es el foco que tengo y como decía hace poco a un amigo, es como mi ikigai, es mi misión y me quiero focalizar en eso.
De hecho, hay aquí un apartado, ¿no? Que es el apartado que has comentado tú de la complejidad. De hecho, no deberíamos hablar de obesidad, deberíamos empezar ya a hablar de obesidades, por lo complejo que es incluso dentro de la propia obesidad, los diferentes tipos. Y dentro de, en este caso, tu obra, ¿no? Tu libro, Entrena para la vida, llama mucho la atención, y en otras intervenciones, como siempre, haces una visión integradora, holística, es decir, multifactorial, ¿no? Y cómo vas mezclando pues temas de nutrición, temas de ejercicio, temas de psicología, cómo todo correlaciona. ¿Podrías explicar un poquito cómo consiste tu metodología a la hora de integrar estas diferentes partes? Pues como bien has dicho, se tiene que hablar de obesidades. Yo creo que el término obesidad confunde mucho, ¿no? Porque se engloba a todo el mundo y en obesidad pues hay edad, hay sexo, hay condición física, hay temas de traumas, hay temas, o sea, decir que puede venir de económica también, socioeconómicas, ¿vale? Culturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, llama mucho la atención, yo hace unos años me llamó mucho la atención que me invitaron a que hiciera una charla en Arabia Saudí, que al final no lo hice porque justo creo que fue la pandemia o algo así, estaba preparando, y cuando yo lo iba preparando me daba cuenta que la gente, que también estaba subiendo los porcentajes de obesidad, pero que se estaban dando también mucho porque el que tenía un estatus socioeconómico alto en ese país tenía un porcentaje de peso más elevado, y era también porque tenía más recursos económicos y era un estatus de, oye, yo tengo dinero, tú no tienes. Entonces, fíjate que la cultura también hace que tengas una visión, ¿no? Entonces, eso también hace que te explote un poco la cabeza y digas, joder, ¿esto puede afectar? Por supuesto. ¿El estatus socioeconómico bajo? Por supuesto, eso ya se ha visto, que a menos tema económico, menos educación en donde vivas, mayor riesgo tienes de un tipo de obesidad o porcentaje graso disfuncional, es decir, que pueda dañar el metabolismo, ¿vale? Es decir, por todo el contexto que tienes a tu alrededor, que también tiene mucho que ver no solo con con estrés, ¿vale? Es decir, con estrés, con educación, con cómo te formas y demás, ¿vale? Pero ¿cómo intento mezclar eso? Pues porque me he dado cuenta que puede venir de muchas líneas, ¿no? Puede venir de una parte emocional, que tu solución es la comida, es decir, a ti te hacen bullying y entonces tu solución es comer menos, y a partir de que comes menos lo generas como un hábito y lo generas como en un trastorno de la conducta alimentaria, porque es tu solución. Tú has buscado ante un problema una solución, te ha dado la solución, pero no te ha generado un beneficio, sino que te ha producido un daño, ¿vale? Entonces, luego, también es cierto que hay un tema emocional que tú no eres controlable, ¿no? Yo me he dado cuenta que eso, que la genética de tus padres, el cómo te hayan alimentado tus padres, hace que se afecte, y lo vuelvo a decir, pues situaciones como el hipotálamo o señales de apetito y saciedad que dicen, no, es voluntad y disciplina. Digo, pero sí que la voluntad y la disciplina aquí no tienen nada que ver, porque el cuerpo le está pidiendo otro tipo de alimentación a una persona que lleva con un exceso de peso disfuncional desde los 6 años hasta los 30 o 35, que muchas veces son los que yo veo, ¿no? O 40. Hay otros que vienen con una condición física tan bajita que dices, pues si es que no sois conscientes que el tejido adiposo responde a esa baja condición física. Por lo tanto, teniendo una baja condición física, tu tejido adiposo va a responder peor y se va a enfermar. Entonces, el problema es que cuando mejoramos la condición física, te mejora todo tu estado metabólico. Entonces, lo que hay que hacer es un fenotipo de esa persona, es decir, saber el contexto y saber dónde ir hacia esa persona, y a partir de ahí, pues intentar hacerlo más personalizado. Es complejo porque vivimos en una sociedad que presiona sobre la estética, sobre el peso, sobre la imagen. Entonces, esa parte estética condiciona un montón a todo el tratamiento realmente integral, humano y fisiológico, ¿vale? Y de hecho, de ahí explotan el momento actual en el que estamos, que es complejo, ¿no? Que hay dos polos. Uno es el porque quieres y otro es cualquier cuerpo vale y todas las tallas valen, y el de todas las tallas sigo diciendo, joder, que este se sigue mirando en lo estético, joder. Y este que dice, no, es que tú tienes que estar delgada, también está en lo estético. Nadie está pendiente de lo que ocurre dentro del cuerpo, ni a nivel fisiológico en los sistemas, ni a nivel psicológico en emoción, ¿no? Seguimos dando la importancia a eso, sí, yo creo físico. Que aquí también hay un punto de partida que debería tenerse en cuenta, sobre todo por los que somos profesionales, que es el hecho del trato que se le da, el trato y el prejuicio que existe sobre la persona que está con obesidad.
¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando empiezan a llegarte casos de personas con obesidad, normalmente lo que te esperas cuando sales de la carrera, sales del grado, sales de cualquier tipo de formación, es que nunca han hecho ejercicio, nunca han hecho dieta, comen mal, no entiendes ni de nutrición ni de ejercicio. Sin embargo, paradójicamente, no paradójicamente, ¿no? Porque la realidad, lo que te sueles encontrar es que han hecho mil dietas, miles de sistemas de entrenamiento, han probado medicamentos, es decir, tienen más experiencia incluso que mucha gente que prejuzgaríamos como deportistas simplemente porque están delgados. Y entonces eso es, fíjate eso, qué curioso es. ¿Eso qué es? ¿Eso es disciplina? ¿Lo han intentado tantas veces? Eso es disciplina, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, como profesionales a lo mejor tenemos que hacer una reflexión si hemos sido capaces de darles el mejor servicio o es que lo que nos han enseñado no es lo adecuado o que nuestra propia percepción de lo que es la obesidad ha hecho que dañemos a la gente con la que supuestamente viene pidiéndonos nuestra ayuda. Entonces sí, hay mucho estigma y hay muchas cosas que cambiar y hay que aceptarlo y es un reto y en eso estamos, ¿no? Bueno, a ver, y basándote en, bueno, eso mismo, en tu experiencia, ¿cuáles dirías tú que han sido que son los desafíos más comunes de este tipo de personas con obesidad cuando intentan adoptar un estilo de vida algo más saludable o hacer este intento? Yo tengo claro que es lo social, la sociedad en la que vives y la educación en salud. Es decir, que hay que reaprender muchas cosas. Es decir, la gente, como habéis dicho, han hecho muchas dietas, han utilizado fármacos, han empezado a hacer ejercicio buscando una solución de peso, ¿vale? Es decir, para ser aceptados por una sociedad, ¿vale? La persona que pesa 150 kilos y baja a 120 ha hecho un gran esfuerzo, pero socialmente no es aceptado, ¿vale? Sigue teniendo un peso por encima de lo que no sé quién ha debido decir que es algo normal, ¿no? Entonces, y está haciendo un gran esfuerzo, está mejorando, está alimentándose bien, está haciendo entrenamientos y demás. Entonces, lo social. Yo veo, por ejemplo, hay gente que yo intento, ¿no? Yo tengo la suerte, entre comillas, que no solo necesito el dinero de los entrenamientos para vivir. Por lo tanto, no tengo que hacer venta agresiva. ¿Qué significa esto? Que también hay que entender que muchos entrenadores necesitan vivir y lo que hacen es lo que les han enseñado antes y después y como eso vende, pues eso es lo que hago. Yo no necesito eso, sé que no hace daño, sé que hace daño, sé que no es real. Entonces yo no necesito esa parte. Yo les digo, mira, oye, vamos a entrenar de esta parte, yo voy a intentar educarte, vamos a intentar que tú hagas el entrenamiento, vamos a intentar aprender a alimentarnos de otra manera y sobre todo a poner límites a ciertas partes de tu vida que te están haciendo mucho daño. Y fijaros que en esas tres variables esto es muy difícil. Yo le decía el otro día a una persona, digo, pero no te castigues tanto, no te culpes. Digo, mira, si no puedes hacer el entrenamiento, no te preocupes porque es una parte del proceso que estás haciendo. Esto es como si yo te pongo a hacer, a mí me gusta el ajedrez, ¿no? Y digo, si yo me pongo a jugar al ajedrez una partida, puedo gestionarla y puedo estar concentrado, pero si me ponen otra partida aquí, ya me cuesta más llevar esta y esta, pero además si me ponen otra aquí, digo, joder, ahora ¿cómo genero los recursos mentales para hacer todo esto? Yo me agobio, me bloqueo, ¿no? Pues esto es la nutrición, el ejercicio y la psicología. Es decir, cuando tú pides a una persona que haga todo a la misma vez, puede ser que se bloquee. A lo mejor los procesos tienen que ser escalonados o ir incluyendo de manera progresiva ciertas cosas. Hay gente que viene con un tema psicológico muy grave que lo primero es trabajar sobre eso. Y el ejercicio es un complemento. Que tú me dices, Javi, pero tú a nivel científico sabes que el ejercicio podría mejorar la ansiedad y la depresión. Digo, ya, pero la persona no está preparada todavía para eso, ni educacionalmente, ni nada. Claro que yo preferiría, oye, hacer 60 minutos de ejercicio aeróbico a moderada intensidad antes de la sesión de consulta. Claro, ya lo sé, pero no es viable porque la persona no está preparada y porque pues, la educación en salud no está bien todavía estructurada. El ejercicio muchas veces provoca esa ansiedad y esa depresión. Bueno, no depresión, pero esa ansiedad. Si va a vuestro centro o va conmigo, no, porque la persona va a entender que... Con un estigma, Claro. Una experiencia negativa sobre el ejercicio. Sí, no nos referimos a lo que hacemos nosotros, obviamente, ¿no? No, pero me refiero que lo bueno es que ya hay centros que no tienen esta situación estigmatizante, pero en los grandes centros sí. Y entonces ellos ya se sabe que se sienten muy observados, que no se encuentran cómodos porque no saben qué tipo de ejercicios hacer. Muchas máquinas no están preparadas para estas personas. Entonces, claro, dicen, joder, tiene que ir al gimnasio, pero ya el gimnasio no está preparado. Pero es que además
no hay duchas para ellos, pero es que además están muchos gym bros de 16 años o 17 años que te están diciendo, joder, mira, este tío que no hace nada, pero a lo mejor lleva un año entrenando y entrena mejor que tú, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, que me refiero que es un entorno muy agresivo, sobre todo en estos gimnasios grandes. O sea, yo creo que es muy difícil ver tratamientos buenos de mejora de la condición física en personas con obesidad en gimnasios muy grandes. Es más centros boutiques o llámalos centros pequeños que tengan una formación en humanización del tratamiento y en prescripción del ejercicio en personas con obesidad, ¿sabes? Aquí hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando hemos visto programas de televisión o ciertos shows en los cuales se coge una persona con un normopeso y se le pone un lastre, por ejemplo, se le ponen 20 kilos, 15, 30 kilos para que sienta cómo se siente una persona con obesidad, ¿no? Y es como, vale, puedes sentir algo, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel anatómico, a nivel biomecánico, puedes sentir cómo se siente una persona con obesidad. Pero, ¿y si en vez de eso cogiésemos y trasladásemos el pack mental que ya esa persona ha adquirido, dejar todo lo que se le somete socialmente? Porque es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Qué pasaría si el trato que se le diera a una persona con obesidad a nivel social se le diera a una persona que no tiene obesidad? Claro, es muy buena pregunta. Yo es cierto que, por ejemplo, en los máster de entrenamiento personal eso lo hacía mucho. De hecho, yo tengo un traje con volumen, ¿vale? Es decir, no solo ponía el peso, un chaleco lastrado de 30 kilos, sino que ponía un traje que tiene volumen. Entonces, la persona cuando se sienta o cuando se mueve también percibe volumen, ¿vale? Y es cierto que la parte mental no existe, pero sí que, pero yo, por ejemplo, siempre buscaba al típico entrenador que odia la obesidad, ¿vale? Porque siempre hay entrenadores que, por el motivo que sea, que tampoco lo juzgo, odian lo que es el concepto de obesidad, ¿vale? Entonces yo siempre les busco a ellos, siempre hay, y entonces le digo, venga, pues intenta percibir un poco, vamos a hacerlo, ¿te atreves? Sí, no aguantan más de 30 minutos, ninguno, ¿vale? Entonces es como un pequeño cambio de chip, ¿vale? Yo sé que no es lo ideal, o sea, sé que se pueden añadir cosas, podríamos hacerle bullying, por supuesto, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo lo que quiero interpretar en esa parte es que cuando empezamos a hacer protocolos de entrenamiento, ¿no? Que digo, venga, hazme una propuesta de entrenamiento, venga, vamos a hacerlo con este peso y con este volumen, porque también da calor el traje, que ya sabemos que la temperatura corporal de una persona que tiene un exceso de peso también puede ser un poquito más elevada. Entonces, sí que se perciben sentimientos, emociones, que yo puedo acercarme a situaciones que me han comentado y que yo nunca he vivido, también hay que decirlo, es decir, yo nunca he tenido un peso de 150 kilos, por lo tanto es un hándicap mío también, porque yo puedo escuchar, puedo empatizar, pero nunca podré sentir realmente eso, ¿vale? Sí que he tenido un peso más elevado, que nunca jamás voy a intentar hacer un antes y un después y decir, no, yo soy un entrenador que ha hecho un antes y un después, nunca jamás, porque me parece una gran equivocación, pero una equivocación enorme, pero sí que tienes la razón de que se podría añadir esa presión estigmatizante, pero que además no se podría hacer en una sola sesión de un máster. ¿Por qué? Porque ellos conviven con ello muchos días, muchos meses, muchos años, incluso lo han podido estar viviendo desde pequeñitos, entonces es muy difícil de reproducir. O sea, tienes que aceptar que eso existe, tienes que escuchar a mucha gente, preguntarles, escucharles y sobre todo decir, nunca jamás voy a juzgar a nadie por el peso o la apariencia. Si lo he hecho antes, lo he hecho mal. Ya está, tampoco pasa nada, no te culpabilices, cambia, porque también eres un profesional que puedes cambiar de concepto, ¿no? Y lo que te digo, yo he sido formado en gasto energético, al principio estaba más focalizado en eso y posiblemente no estaba bien. Entonces cambias y ya está, no pasa nada, o sea, es lógico. De hecho, también en nuestra profesión, ¿no? Como entrenadores o nutricionistas o si alguno de esos psicólogos que nos esté escuchando, si pasando los años no va cambiando tu opinión de tu área de trabajo, quizá algo estás haciendo mal, ¿eh? Bueno, es que hay mucho entrenador narcisista, entonces que el problema es que sean también psicópatas, ¿no? Que porque como te toque uno de esos te revienta. Pero bueno, es decir, que hay mucha gente que piensa que tiene la razón.
Entonces, eso es una falta de humildad enorme, porque yo sigo diciendo, joder, yo llevo 15 años estudiando temas de obesidad y sigo pensando que soy un ignorante. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos conceptos que desconocemos, porque hay muchas cosas que hay que unir y que posiblemente cuando mejore la inteligencia artificial conoceremos más cosas todavía, porque tendrá la capacidad para explicarnos ciertos conceptos. Mientras tanto, reaprender, evolucionar, preguntarse, tener curiosidad y sobre todo, pues no dañar a la gente, y a la que has podido hacerlo porque has salido de la carrera y no tenías todos los conceptos, pues como siempre digo, pídela perdón desde donde puedas, decir que era lo mejor, que lo intentaste hacer lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías y que seguirás intentando estudiar para avanzar y mejorar en el tratamiento, y ya está. En ese sentido, yo mismo me siento bastante identificado con lo que decías de que nos enseñan desde la carrera a trabajar desde el gasto calórico y a tener la obesidad como un enemigo. Y es verdad que una vez que escuchas a gente que aboga por este tipo de metodología o enfoque, cobra mucho más sentido el entrenamiento y la forma de ver las cosas. O sea, tú como entrenador te sientes más tranquilo porque hay alguien que dice, joder, pues si alguien que estudia y que dice, o que publica, o que tal, dice Exacto. Esto, pues dice, guau, me bajo mi tensión. Pero porque fíjate que eso... Es estricto, es esto y esto. Es más fácil. Claro, yo siempre digo, yo tengo tanta confianza en lo que hago y en lo que estudio y en lo que sé, que me da igual hablar con cualquiera que sea un Chucky Trainer, como le digo yo, ¿no? Porque sé que puedo debatirle y decirle lo que o sea, sé que puedo debatir perfectamente con ellos, pero lo más importante que yo digo a los profesionales es que trabajen con gente escuchándolos. O sea, es decir, cuando tú, o sea, a ti te han podido enseñar lo que tú quieras, pero tú cuando trabajas con una persona y ves el dolor que tienen muchos de ellos por todo lo que han vivido y cómo lo han vivido, dices, uf, yo veo gente que el ejercicio, que para mí es diversión, que para mí es un regalo, que para mí es el momento de decir, venga, estoy con vosotros, estoy disfrutando, pero digo, joder, a ver si me voy a entrenar. Hay gente que dice, uf, yo no quiero saber nada del movimiento, a mí me duele todo, se han reído de mí con el ejercicio. Entonces, claro, partimos desde dos puntos de vista. Yo les digo, pues hay que reconstruir esto. Es decir, pero tú tienes que aceptar que tu cuerpo necesita movimiento. O sea, si tú no aceptas, el primer cambio que tienes que hacer es aceptar y hacerlo más amable. Es decir, tu cuerpo necesita movimiento. Vamos a dárselo. ¿Eso significa que va a modificar la composición corporal? Pues no lo sé, ya veremos, porque hay otros condicionantes. Pero está claro que el movimiento, independientemente de la pérdida de peso, ya sabemos que mejora tu situación, tanto metabólica como mental. ¿Vale? O sea, pero que mejora el adipocito, que mejora la oxigenación del adipocito, que es el gran problema de la obesidad supuestamente, ¿no? Que no es real porque hay otros problemas, pero el adipocito, que es uno de los focos, lo mejora, es decir, mejora su funcionamiento, le estamos cuidando, es como si tú cuando estás enfermo, ¿no? Imagínate que tú coges COVID y encima, pues tú sabes que puedes darle medicación para mejorar y no se la estás dando, pues es lo mismo para el cuerpo, es decir, tú sabes que el ejercicio es medicación, pues, o que es medicina supuestamente, ¿no? No sabemos todavía bien la dosis para cada persona, pero pues dásela, empieza a dársela de primera, quiérete, regálaselo, míralo como un regalo, y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que socialmente siga habiendo, es que es eso, es como las fuerzas de oscuras, ¿no? Es decir, yo tengo experiencias con gente que estamos intentando entrenar desde ese lado de más humano, pero como está el padre, joder, es que haces ejercicio, pero anda, que no has perdido ni un gramo. Claro. Es que en mi caso, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, cuando hacemos la primera entrevista, siempre preguntamos cuál fue la primera experiencia con una dieta y cuál fue la primera experiencia con el ejercicio. Y eso investigar. Experiencias dietantes con 5 años, 7 años, sí. Y dices tú, horrible. Además, promoví por la familia. Fíjate que además esa edad es clave, ¿eh? La de los 8 a los 12 años, incluso tú me estás diciendo 5, si hay gente que es capaz de acordarse de los 5,
son traumas, ¿sabes? Es decir, que eso es otra cosa que hay que evaluar muy bien, ¿no? El trauma cronificado en el tiempo, no es un trauma agudo que pueda ser de pues lo que hablábamos, ¿no? De pues un abuso o lo que sea, sino que es un trauma que se ha cronificado en el tiempo con una familia que es disfuncional, ¿no? Que familia cero hablan muchas veces, donde el entorno es tan perjudicial que te van bajo la autoestima, que tú tienes una percepción muy compleja, que tienes una disonancia cognitiva de muchos temas. Entonces, esa pregunta es bestial para el entrenador. Creo que, o sea, yo siempre lo digo, todo el mundo tendría que empezar con un proceso de aprendizaje en sitios de trastorno de la conducta alimentaria para luego pasar a otro tipo de trabajos. O sea, es decir... Eso es lo que me pasa a mí, Yo estuve en una clínica de salud mental con trastorno de la conducta alimentaria y ahí me hizo el... Claro, pero es normal, es decir, por eso creo que todo el mundo que trabaja, todos los que dicen que son gurús de la pérdida de grasa, yo le diría, venga, vamos a hacer unas prácticas aquí y a partir de que estés 4 o 5 meses, pues venga, trabaja si quieres, pero ya verás cómo vas a trabajar de otra manera. Hombre, si después de una experiencia así sigue diciendo tonterías, es que es un psicópata de libro, con falta de empatía. Efectivamente, entonces eso es lo mejor es que huyas, porque lo que van a hacer es dañarte mucho. También es cierto que yo veo muchos entrenadores que lo que les ha ocurrido es que ellos han tenido una obesidad de pequeñitos, su solución ha sido el ejercicio, entonces ellos mismos odiaban su cuerpo y han encontrado la solución en eso y se piensan que la solución para otras personas es lo que a ellos les ha dado la solución, ¿no? Entonces, ¿son peligrosos? Sí, claro que son peligrosos porque no tienen la percepción de que hay otro tipo de condicionantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que educarles, hay que enseñarles, también hay que decirles, oye, ya, hasta aquí, ¿sabes? Y la propia gente tiene que también tomar sus responsabilidades de con quién se acerca. Porque es cierto que si lo social, si yo tengo un trato donde no quiero centrarme solo en el peso, me quiero centrar más en la condición física, pero tú al final tienes tanta ansiedad por el peso, te vas a ir a ese entrenador. Entonces ese entrenador te va a hacer lo que él considera que está bien, porque no tiene otras herramientas. Es que es eso, yo creo que también lo que pasa que muchas veces a lo mejor estás intentando ayudar a la persona que mejore funcionalidad, calidad de vida, incluso cómo se siente consigo misma, incluso reconexión con el cuerpo, porque es brutal cuando te centras tanto en la imagen que tú proyectas hacia afuera, lo que tienes hacia adentro es que lo olvidas completamente. Y esas propiocepciones, interocepciones incluso, están totalmente perdidas, ¿no? Y una de las cosas que te encuentras no es, oye, a lo mejor esto no es para perder peso, yo quiero perder peso, se van con el entrenador de pérdida de peso, pierden ese peso para el antes y el después, y después ya tiene la foto, ya tiene el vídeo de todo me va genial tal, a los 6 meses recupera ese peso, claro. Y esa historia no se cuenta. Y luego, porque por otro lado hay una parte de recuperación del peso que es como una sensación de fracaso muy grande, pero realmente también está habiendo unas complicaciones metabólicas. Es decir, que el cuerpo, esto es lo que digo, como socialmente, tú como la gente lógicamente no tiene una educación en salud de sistema inmune, ¿no? Pero lo que se habla mucho es que en esas pérdidas tan fuertes el sistema inmune está muy alterado, ¿no? Porque independientemente de que cuando el tejido adiposo se expande genera unas señales, ¿vale? Metabólicas, y hay un estrés, hay una inflamación y el sistema inmune tiene que estar trabajando y luego hay poca vascularización, ¿no? Que no llega oxígeno y el tejido adiposo poco a poco se va muriendo porque hay una hipoxia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos una dieta muy restrictivas, este tejido adiposo como que se chuchurríe, ¿vale? Es decir, que se va como desinflamando, o sea, no tiene ese volumen, pero esto también genera un estrés en toda la capa extracelular, por lo tanto el sistema inmune tiene que seguir trabajando, lo estamos sobreexponiendo. Entonces, ese propio momento del sistema inmune, las preguntas que te haces es, ¿hace que eso vuelvas a recuperar el peso para que el sistema inmune no esté tan alterado? Eso fíjate que es una cosa que la gente, claro, ¿cómo le explicas esto a la gente? Eso tiene que ser el entrenador el que lo tiene que entender, por eso las formaciones, por eso el microambiente, ¿no? Por eso esos módulos nuevos que se está intentando explicar a la gente del microambiente de la obesidad, donde se explica qué es lo que ocurre en el tejido adiposo y lo que ocurre en el músculo, porque sigo diciendo, vale, tú haces una dieta restrictiva, esos triglicéridos o esos ácidos grasos salen al torrente sanguíneo, ¿y ahora qué haces con ellos? O sea, ¿quién los utiliza?
una recaptación. Si tú el entrenamiento no lo utilizas para que el músculo lo pueda utilizar, ahora la pregunta es, ¿el músculo está preparado para utilizar toda esa fuente energética que tú tienes? ¿Están las puertas de entrada de esa glucosa están activadas? O sea, tienes una, tienes dos, tienes tres, tienes 1000, o luego la mitocondria tiene la capacidad suficiente como para utilizar todos esos sustratos energéticos, es eficiente. Entonces, todo eso como profesionales son nuestras preguntas, no son las preguntas del cliente, pero nosotros sí los tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Pues esas zonas 2 que son andando mucho, que son intentando mejorar esa oxidación de las grasas, para que la mitocondria esté funcionando bien, pero por otro lado también es entrenamiento de fuerza para captar la glucosa y para que sea más tolerante progresivamente al ejercicio, tanto el tendón como el hueso, como si hay una reconducción del peso, es decir, que si va bajando ese peso graso, el hueso no tampoco sufra, porque el hueso sufre con la bajada de peso. Sí, de hecho, creo que fue esta mañana o ayer por la tarde, no me acuerdo, vi un estudio hablando de los medicamentos, que ya lo haremos después, ¿no? Para la pérdida de peso y tal, y cómo se ve que hay una pérdida de masa muscular y de masa ósea importante, relevante. Que creen que ahora son como la panacea, ¿no? Claro, bueno, los fármacos, o sea, yo estoy muy metido, ¿vale? Ya sabéis que llevo además mucho tiempo estudiando sobre el fármaco, que a mí tecnológicamente me parece una bestialidad, ¿vale? Es decir, además, yo siempre lo digo, yo estoy condicionado porque a mí la farma me paga para formar al médico en ejercicio, ¿vale? Es decir, que tengo, pues sí, tengo... ¿cómo se llama esto? ¿no? Conflicto de intereses, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque yo enseño al médico cómo prescribir ejercicio y muchas veces me paga la farma, ¿no? Pero yo lo que dije es, voy a estudiar cómo funciona, ¿no? Es decir, si yo como profesional, sabiendo que esto se va a utilizar, tendré que ser crítico, pero también tendré que saber cómo funciona. Yo no puedo criticar algo que no sé cómo funciona, ¿no? Claro. Entonces, yo empiezo a estudiar el GLP-1, que lleva muchos años, y empiezo a estudiar los triagonistas que también se van a dar, GLP-1, GIP y glucagón, y digo, vaya maravilla tecnológica que es esto, ¿no? Y cómo es capaz, es decir, y luego empiezas a decir, hostias, pero sí, perdón por la expresión, digo, pero si todos los sistemas y todos los órganos tienen receptores del GLP-1, esto tiene que ser porque es algo es bastante importante. Y luego me pregunto, pero yo me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué haces si lo sobreactivas durante tanto tiempo? ¿Y cómo afecta el ejercicio a la situación del GLP-1 en plasma? ¿Y cómo puede mejorar? O sea, es decir, ¿el ejercicio puede mejorar el fármaco? ¿El fármaco puede mejorar el tema del ejercicio? Todas esas son preguntas que yo me llevo haciendo durante mucho tiempo y estudiando, y ya empiezo a ver casos. Es decir, que ya hay casos donde vas comprobando lo que ocurre, ¿no? Entonces, tienes que aceptar también el momento en el que estás, intentar decir, bueno, esto se va a utilizar, sí o sí, y a partir de ahí decir, vale, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que con esas bajadas de pérdida de peso, la masa muscular va a bajar. Las farmas lo que van a utilizar es otro fármaco para mantener la masa muscular, es decir, van a utilizar 2 fármacos, ¿vale? Eso no es conocido, porque si no estás en el mundo, no lo conoces. Pero las empresas ya lo saben. Es decir, tú dices, ya se han visto resultados. No te preocupes, que la farma también los ha visto y ya va a tener una solución. O sea, es decir, y por eso se compran empresas donde dices, esto es una empresa que se utiliza en sarcopenia, y no me voy a meter en muchos tecnicismos, pero lo que hace es, de alguna manera, intentar evitar que haya pérdida de masa muscular. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo le intento decir al médico, oye, te estás equivocando, porque la masa muscular a lo mejor no es solo lo importante, es la función que tiene el músculo, ¿vale? Es decir, y la función del músculo es que con el movimiento se hacen ocurren este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de moléculas se activan. Entonces, tienes que saberlo. Y yo lo que quiero es formar al médico. Lo que yo muchas veces digo, vale, yo lo digo, ¿no? A mí, vale, yo tengo conflicto de intereses porque la farma me pone delante del médico para que yo le explique cómo prescribir ejercicio, pero es que a mí la industria del deporte nunca me ha puesto delante del médico. Es decir, la industria del deporte no ha hecho el esfuerzo de ponerme delante de 200 médicos para que le explique los beneficios del ejercicio. Si no, tendría conflicto de intereses con la empresa del deporte, ¿no? Pero no lo hace. Entonces, digo, pues oye, yo como sé que lo que yo necesito es explicarle al médico que el ejercicio es lo mejor que puede haber para esos tipos de tratamiento, y que sepan prescribirlo, y que sepan que hay unidades de ejercicio especializadas en eso,
yo tengo que estar ahí, ¿sabes? Tengo que hacerlo de alguna manera. Entonces, pero sabiendo cómo funcionan los fármacos, tanto lo bueno como lo malo. Es decir, hay cosas malas, muy malas, es decir, se va a utilizar de manera indiscriminada, yo lo sé. Yo sé que se va a utilizar mal y se va a utilizar pues para el verano, como se utiliza en muchos casos los Gimbro, la testosterona o ciclos de anabolizantes. De hecho, en algunos medicamentos ya ha habido rotura de stock. Creo que en México hubo una rotura de stock importante con algunos y sí. Ha habido problemáticas, ¿eh? Sí, pero porque la gente está obsesionada con el culto al cuerpo, entonces claro, lógicamente se va a vender mucho y la gente con algo que dicen que no tiene esfuerzo, pues lo va a hacer independientemente de los efectos secundarios que tenga, ¿no? Entonces, por eso sigo diciendo que hay que tener educación en salud, pero ¿cómo va a hacer un entrenador educación en salud si no sabe ni lo que es el GLP-1? ¿Sabes? Entonces, ¿lo critico? Pero si el GLP-1... O sea, que el cuerpo lo activa solo porque sí, es decir, que lo que pasa es que durante un tiempo determinado, que a lo mejor no es suficiente y que esto es como, al final es yo lo veo como un dopaje, ¿no? Para el cuerpo, a lo mejor durante un tiempo determinado, que lo que intenta evitar es unas complicaciones mayores, ¿no? Y yo lo veo de esa manera. Sé que hay mucha gente que no lo percibe de esa manera, pero yo lo entiendo que hay gente que lo va a necesitar porque metabólicamente, si bajamos entre un 5 o un 15%, o sea, que ahora entre un 5 y un 15%, el estrés generado en muchos sistemas disminuye y entonces empieza a aparecer un poco de estado de bienestar que hay que mantener en el tiempo. Ahora, ¿esto se tiene que prolongar? Yo creo que no. ¿Vale? Es decir, pero lo que yo crea, lo que se vaya a hacer, no es... ¿Sabes? Yo creo que lo que hay que hacer es... Estamos hablando de un mal uso. Es decir, como medicamento debe de estar dosificado para cada persona de una forma, administrado por el médico con conocimiento del equipo que esté indicado con esa persona. Estamos hablando, obviamente, de malos usos, ¿no? Claro, la pregunta que yo te hago es, por ejemplo, es eso, si se utiliza con un buen uso, pero el entrenador no sabe que el ejercicio, por ejemplo, sabemos que uno de los efectos secundarios es el aumento de la frecuencia cardíaca, y el entrenador no lo sabe y dice, pues yo le voy a meter un entrenamiento de alta intensidad porque sé que es el que mejora la... Joder, pues le está llevando a una situación de riesgo, ¿no? O, oye, el ejercicio, de repente hay una persona que entrena y que está bien adherido y que entrena bastante. Oye, pues esa dosis de fármaco se está potenciando por el ejercicio y a lo mejor hace que tenga más náuseas o una sensación diferente porque hay un mayor plasma, un mayor nivel de GLP-1 en plasma, pues a lo mejor sí. Entonces, claro, hay que formarse. O sea, yo sigo diciendo, hay que formarse y entender. Ahora, nuestro papel va a cambiar, y es decir, mantenimiento de masa en función y tema de tejido óseo, prevención, y cuando ya se utilice, intentar que el hueso no disminuya, porque solo por el hecho mecánico de la bajada de peso, el hueso va a bajar, pero su función también puede estar mejorada si con el impacto adecuado del entrenamiento lo conseguimos mantener. Esa va a ser nuestra función en el futuro, posiblemente, con 100%. Y luego humanizar el tratamiento, es decir, que se encuentren cómodos con cómo van a entrenar, que sepamos bien de todos los tratamientos que están utilizándose y que sepamos acompañarlos adecuadamente. Sí, de hecho, ahora mismo con lo que se está cocinando, y eso sabes tú que eres un experto en el tema, ¿no? En torno a medicación, es bastante prometedor. Incluso ya el otro día, por ejemplo, en el seminario lo decía, creo que fue Walter, ¿no? Que decía que vamos a hacer que van a hacer los dietistas cuando la pérdida de peso, grosso modo, y simplificándolo mucho, sea tomarte una pastilla. Porque la mayoría de la consulta... Es que, ya, pero la pérdida de peso realmente, o sea, es decir, va a funcionar porque trabaja sobre diferentes vías, ¿no? Que ya la sabemos, ¿no? Es el hipotálamo a la saciedad, el vaciamiento gástrico o el aumento de la captación de glucosa, ¿vale? Que hay más, ¿eh? O sea, que la verdad es que... Sí, no, es muy complejo. Hay más cosas que mejoran, pero claro, realmente no mejora la alimentación. Lo que pasa es que come menos porque estás poniendo como un parche para que tu cuerpo te pida menos, ¿vale? Entonces... Claro, yo me refiero más bien a que si seguimos con ese enfoque del peso, es decir, centrándolo todo en el peso, cuando lleguen los medicamentos, que van a llegar, que lo que te hace es bajar de peso, si no hemos educado a la persona, no va a haber el valor de nuestro trabajo. Efectivamente, o sea que hay que trabajar sobre la educación, es decir, pero sobre la educación de alimentación. Lo que pasa es que como profesionales también
O sea, es decir, yo creo que nos va a quitar un poquito de presión, ¿no? Es decir, ya el entrenador no va a tener que tener esa presión de lo que está ocurriendo, sino que se va a poder centrar en lo que tiene que ocurrir con el ejercicio. Y lo que digo, que no todo el mundo va a tener que tomar, no tendría que tomar todo el mundo el fármaco, pero eso se tendría que hacer un fenotipado de la obesidad, ¿vale? Es decir, hay gente que simplemente con la alimentación y con el ejercicio podría mejorar, hay gente que podría mejorar con un tratamiento de nutrición-ejercicio y luego el fármaco, combinación con ambos. Hay gente que tendrá que tomar el fármaco antes. Ahora, ¿esto va a llegar al principio? No. Esto no va a llegar al principio. El tratamiento ese personalizado va a tardar tiempo. Por lo tanto, lo que va a llegar es una gran ola. Es decir, como el cuadro que es la gran ola que viene, pues eso es lo que... Yo sigo diciendo, no somos conscientes. Yo no sé cuándo va a salir publicado esto, pero no somos conscientes porque todo esto va a venir a finales de 2023, principio de 2024, pero ya todo eso ya ya lleva una masa crítica muy fuerte y que luego, pues lógicamente, no lo conoces. Es decir, hay empresas que ya están, hay startups muy interesantes que lo que están haciendo son fármacos que tienen, ya no solo es tema de saciedad, sino que aumentan gasto energético, mejoran la sensibilidad a la insulina, o sea, se están acercando mucho supuestamente a lo que hace el ejercicio, ¿no? Entonces, viene mucho, pero sigo diciendo, pero es por el desconocimiento médico de lo que hace el ejercicio. Entonces, al médico hay que intentar explicarle qué hace el ejercicio. Es decir, la molécula de la interleuquina 6 ¿es buena o es mala? Pues en enfermedad es mala, pero en ejercicio pues puede ser un estresor pequeñito gestionable que puede funcionar para mejorar el estado de salud. ¿El lactato es bueno o es malo? Pues oye, en el cáncer se ha visto que puede ser agresivo, pero si yo le entreno a una persona con cáncer y aumento sus niveles de lactato, ¿qué es lo que está haciendo este lactato? ¿Es el mismo lactato? ¿Es la misma molécula? ¿O está generando un microambiente igual? Pues todo eso hay que pensarlo, estudiarlo y entender que el ejercicio no es solo ocio, no es solo diversión, que es un actor fundamental en un baile de moléculas que hace que tú estés mejor. Entonces, eso es como hay que explicarlo, eso es como hay que intentar tanto al médico como al cliente, ¿vale? Entonces, o a la persona o al familiar o lo que sea. Pero el médico está muy formado en fármacos, es decir, que están acostumbrados desde la práctica, desde la carrera hasta la práctica clínica. Entonces, claro, por lo menos decirle, bueno, hay más vida que todo esto, ¿no? Y bueno, pues difícil, pero hay gente que sí, hay médicos que sí, que lo ven y que lo van a hacer bien, y otros que lo van a hacer mal, y otros que van a exigir. Es la primera vez que se está pidiendo y exigiendo un fármaco en obesidad, pero exigiendo desde la persona. Eso no había existido antes. Es decir, porque hay una obsesión por el culto al cuerpo y por la imagen bestial. Entonces, nos enfrentamos a grandes retos en este sentido. Y vamos a ver las consecuencias al principio, cuando se empieza a utilizar, y lo vamos a ver. Es decir, a veces tiene que pasar cosas para proponer nuevas cosas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a utilizar? Sí. Vamos a empezar a ver casos diciendo, ay, va, la que hemos liado. Sobre todo, bueno, yo no, porque yo no voy a prescribir el fármaco, pero yo voy a decir, bueno, venid porque yo sé lo que puedo hacer para intentar prevenir esto. Pero es que me llevo formando un año en esto. En mi caso personal, ¿vale? En nuestro caso, por así decirlo, ya nos hemos encontrado de personas que entrenaban con nosotros, han empezado a tomar el fármaco simplemente por el peso, es decir, personas que no tienen ningún tipo de característica para que se le administre porque tienen obesidad con ciertas patologías. Y claro, nosotros ponemos unas claras líneas rojas de, oye, por aquí no pasamos, esto no es normal, esto no es malestar. Y lo que hacen es simplemente cambiar a otro entrenador que es Viva la Pepa. Es decir, que al final, si es lo que tú dices, ¿no? Si el cliente lo exige al médico, el médico se lo da y Viva la Pepa, y el entrenador encima, o el nutricionista encima, está recayendo sobre eso, es que vienen unos problemones grandes, ¿eh? Sí, o sea, yo diría que ojalá no tengáis que depender de esos clientes y que hacéis bien. Pues entonces guay, porque significa que vosotros vais a ser una isla. Que es lo que yo intento hacer muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que la gente está muy cansada de cosas, ¿no? Que de esos antes y después, de esos Chucky trainers, que yo lo hago con el Chucky porque considero que puede ser divertido y no nombro a nadie de manera personal, que puede ser mucho más agresivo, aunque hay gente que podría hacerlo.
Y al principio empecé así, pero dije, mira, Javi, tampoco tienes que estar tú, no eres, ¿sabes? Nadie como, pero sí que puedes generar una imagen de algo que represente a lo que tú consideras que está haciendo daño, ¿no? Que es el Chucky, ¿no? Que es alguien que genera daño. Pero seguir por ese camino, porque va a haber gente que no va a querer porque tiene un dolor muy fuerte con el peso y hay que entenderlo también y ya vendrá a vosotros. Antes o después, o sea, cuando venga... Lo triste es que cuando viene es porque ya eres como el último recurso, sí. Ya, pero sois el recurso, es decir, sois el muelle donde ir cuando hay tempestad. Entonces, joder, eso es muy bonito para vosotros también, porque significa que sois un centro de referencia de gente que a lo mejor necesita otro tipo de tratamiento. Y yo os admiro en ese sentido, porque sé que es difícil, o sea, porque yo lo vivo, lo convivo con ello. Por eso te digo que yo tengo suerte de no depender de hacer, de tener que vender eso, porque sigo diciendo que eso es comercializar con eso. Es decir, yo sé que yo podría ganar mucho más dinero haciendo pérdidas de peso antes y después, teniendo el conocimiento además de la fisiopatología y del fármaco. O sea, es decir, es que podría hacerlo muy fácil, pero considero que no es ético. Es decir, que lo ético es educar, lo ético es formar, y a mí lo que me gusta y me viene y me gusta, y fíjate, esto es súper curioso, me gusta trabajar con temas de trastorno de la conducta alimentaria, porque independientemente del dolor que vienen con mucho daño, pero vienen con tantas ganas de cambiar, que dices, te escuchan y dicen, venga, vale, voy a intentar aprender, voy a intentar hacer las cosas de manera diferente. Y esto yo digo, qué tranquilidad, porque además los tratamientos son mucho más alargados en el tiempo, no hay tanta presión de esos, no, es que yo quiero que en 8 semanas, y yo ya, pero es que yo en 8 semanas, si yo quiero, si tú lo que quieres, si tu objetivo es ese y yo lo hago, que lo puedo hacer, joder, sé que no te estoy beneficiando, te estoy beneficiando en un momento puntual, pero no por dentro. Y joder, yo no me siento bien tampoco. También yo creo que tanto los clientes o los pacientes muchas veces no son conscientes lo fácil que es sacar antes y después. O sea, si te quieres ir a lo muy fácil, es simplemente como irte a internet y sacar fotos y tal, incluso gente que se presta a hacer entrevistas, que eso existe, pagando. O la opción B, que es de ese 10% que tiene éxito, lo explotas al máximo, oye, sí, esto va genial, he perdido peso, tal y cual, y simplemente fijas el foco en el antes y el después. Te quitas en el después del después y ya está, no hay problema. Es difícil, porque de hecho ahora que se está utilizando mucho el marketing de venta, cada vez más, pues cada vez más, pues claro, ¿qué haces en el marketing de venta? Esto para que lo sepa también la gente, o sea, es decir, que es que esto es como una empresa, ¿no? Se ha especializado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Buscan el dolor. ¿Cuál es el dolor? El peso. Pues yo trabajo sobre el dolor. Entonces, no has perdido peso en los últimos 3 años, has cogido esos kilos y te ves mal delante del espejo, entonces yo te doy la solución ante eso. Entonces, yo soy la solución. Pero sigo diciendo, entonces, programas de 8 a 12 meses. Claro, que de los 8 a los 12 meses es la primera fase de la pérdida de peso, que casi el 98% de la gente va a cumplir. Luego ya hay una segunda fase de aplanamiento y un aplanamiento. Esos son los complejos. El aplanamiento es el complejo, porque es la respuesta que va a tener el cuerpo ante lo que tú has hecho en la primera fase. Entonces, ¿el entrenador sabe eso? Pues muchos no. Otros sí y lo utilizan y les da igual, porque tienen que vivir en un mundo donde hay 60 universidades que sacan a unos 6.000 licenciados al año. Por lo menos la parte del marketing sí la saben. Porque ya ves patrones de cómo venden el servicio, cómo venden yo siempre digo... Por ejemplo. Sí, tienes razón. Es decir, a mí no me gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, y si lo ven esto algunos compañeros, pues que no se sientan atacados, ¿no? Pero yo cuando busco 5 mujeres que quieren perder entre 12 y 20 kilos, y yo digo, ¿pero por qué 20? ¿Por qué 12? ¿Por qué 5? ¿Por qué no buscas 20? Joder, ¿no? Que digo, son los entrenadores Indiana Jones que van buscando ahí. No, y lo que digo, pues no os sintáis atacados, y yo entiendo por qué lo hacéis, que hay que vivir y que tenéis que tener recursos, y yo lo entiendo. Y claro, si no tienes la suerte que tienes tú o que tengo yo, bueno, que tenéis vosotros o que tengo yo, que no lo necesita, pero claro, a lo mejor, pues yo qué sé, hay que hacerlo de otra manera, hay que buscar otro dolor o lo que te digo, pues vale, hacerlo. Si a mí me parece que eso no se va a dejar de hacer, pero por lo menos otros compañeros como vosotros creáis un entorno de seguridad, un muelle que la gente necesite, y si ve este podcast dice, pues estos chicos saben lo que hay, tanto lo bueno como lo malo, en todo.
los fármacos, en la cirugía, en el ejercicio. Es decir, el ejercicio también tiene cosas malas, ¿eh? El ejercicio hecho de manera compulsiva, el ejercicio hecho compensatorio, también es malo. Es decir, tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, vale, pues hay un muelle, la gente lo ve y dice, venga, pues vamos a estos chicos que humanizan mucho más el tratamiento, que no me meten esa presión social de tiempos, que no me juzgan, que saben lo que hay a nivel fisiopatológico, y si no existe patología, también lo saben y saben que el ejercicio es bueno independientemente de eso. Pues oye, pues enhorabuena, ojalá más entrenadores se vayan hacia este lado. Y Javier, a esos profesionales que quisieran especializarse o saber más sobre el entrenamiento y el manejo, o en este manejo de la obesidad, ¿qué consejo les daría? Pues ¿A buscar información, a formarse? A ver, yo creo que hay una parte que hay que formarse en fisiopatología, ¿vale? Es decir, porque la obesidad, no todas las personas con obesidad tienen una enfermedad, aunque se va a considerar enfermedad, ¿vale? Que esto si quieres luego lo hablamos, pero que también tiene una historia y una estructura. Y va a haber consecuencias, porque claro, va a haber gente con una obesidad que se le va a decir que está enfermo y vamos a ver qué consecuencias tiene. Pero la gente dice, no, pero es que no es una definición que esté, o sea, no hay ninguna organización real que diga que eso es una enfermedad. No te preocupes, que en el 2025 se va a considerar como una enfermedad, va a estar dentro de la clasificación de enfermedades crónicas no transmisibles, no te preocupes, que ya se está trabajando en ello, o sea, que va a venir, o sea, la probabilidad de que se considere enfermedad es enorme, ¿vale? Y es una causa de muchos problemas, de muchos. ¿Que hay gente que tiene una obesidad que no tiene problemas? También. ¿Que con el paso del tiempo puede ocurrir problemas? También. ¿Que gente delgada estéticamente tiene problemas como la obesidad? Sí, porque la palabra obesidad es la que está mal, porque tiene tejido adiposo graso disfuncional, que ese es el problema. Tiene un tejido adiposo que, independientemente de que tu figura sea más fina o lo que sea, el tejido adiposo está enfermito. Entonces, ese que está enfermito va a ocurrir lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la propia palabra obesidad es la que engloba todo ese gran problema, pero va a existir, pues aceptamos. Ahora, que si se considera enfermedad, a ti te van a dar un mejor tratamiento, te van a intentar dejar de juzgar y decir que si te duele la garganta es porque tienes obesidad, pues oye, pues yo, mira, sinceramente, creo que si la consulta se deja de estigmatizar y haces un correcto tratamiento, pues llámalo enfermedad, llámalo, o yo qué sé, reloj, como tú quieras, pero por lo menos trátalo bien, ¿vale? Ahora hay que educar a la gente en eso, ¿no? Que no se sientan... hay gente que dice, la parte más polarizada dice, no somos pacientes. Pues hombre, yo creo que pacientes somos todos porque nos hacemos mayores y todos vamos a tener un problema en algún momento y vamos a tener una enfermedad. Ahora, que esa situación metabólica no ha cursado con un problema metabólico, pero si yo digo, pero si es que una analítica es una fotografía de un momento puntual, no te dice nada. O sea, hasta el momento que no seamos capaces de analizar cómo está el tejido adiposo, que es lo que yo veía el otro día, ¿no? Haciendo biopsias del tejido adiposo, decía... Se ve fibrosis, inflamación, se ve tema de aumento del tamaño, entonces todo eso te condiciona, pero todo eso todavía está por descubrir, o sea, es decir, que por eso te digo que todavía hay muchas cosas por entender y descubrir en obesidad. Aquí en este aspecto, esto es una cosa que yo estoy todavía asimilando en mi cabeza porque lo veo cada vez más claro. Creo que una de las problemáticas es el hecho del uso de la palabra enfermedad, que estaríamos hablando de un uso clínico, ¿vale? Y más bien un buen uso clínico, porque hay muchos clínicos que hacen ese mal uso, y existe esta lucha entre, por así decirlo, una parte del activismo o el activismo y la parte clínica por intentar, la palabra enfermedad, intentar escurrir el bulto, ¿vale? Desde el punto del activismo y desde el punto de la clínica intenta utilizarlo como estigma. Es decir, no hay ese equilibrio de decir, oye, cuando estás enfermo, ¿vale? Porque estamos de acuerdo que no todas las personas que tienen obesidad en este momento están enfermas. Cuando estás enfermo, tienes que recibir cierto tratamiento, tienes que recibir cierto trato, ¿no? No solo tratamiento de dosis o lo que sea, sino también trato. Y lo que veo es que se utiliza como eso, como un arma arrojadiza. Por ejemplo, el famoso caso de dieta estricta y ejercicio. Es que tú estás enferma, es ¡plaf! Arma arrojadiza. Claro. Ya. Pero vamos a estar todos. Claro, claro.
Sí, yo te entiendo, sí, pero sí lo sé. O sea, y lo comparto, ¿eh? O sea, que decir que mira, yo estoy en la SEDO, ¿no? Y esto es una cosa que siempre se dice, ¿no? La SEDO hizo una manifestación donde se decía que la obesidad es una enfermedad, ¿no? El año pasado en el Congreso, y este año se hará otra seguramente. Yo no me siento cómodo, pero también es lo que te digo, yo tengo como muchas reflexiones que yo tengo que también trabajar y profundizar y todo eso, ¿no? Es decir, yo siempre digo, mi pregunta, ¿se le va a dar un mejor tratamiento a la gente que realmente lo necesita? Porque, vamos a ver, el estigma en consultas del 70% de personas con un exceso de peso han tenido estigma. Y en consulta, el médico ve enfermedad, porque ya vienen con problemas, ¿vale? Entonces, el médico está en una pecera que ve problemas. Tú y yo, o nosotros, lo que vemos son gente que a lo mejor tiene todavía una obesidad que no ha cursado con un problema y que a lo mejor no cursa en la vida. Y dice, ¿pero por qué hablar de gente con obesidad? Pues porque trabajo con gente con obesidad, porque también, porque hay de gente delgada que cursaría con problemas, ¿vale? Pero porque ese tejido adiposo está mal. Pero como yo trabajo con personas con obesidad, pues hablo de ello. Ahora, el foco no está mal puesto también, porque claro, la enfermedad se considera como una disfunción del tejido adiposo que es crónico, que es recidivante, mantenido en el tiempo, que causa disfunciones metabólicas, pero no se hace, por ejemplo, énfasis en lo que ocurre en el músculo, ¿no? Estamos viendo niños con un exceso de peso, pero con una dinapenia pediátrica muy grande, que significa una falta de fuerza muy elevada, es decir, el músculo ya no funciona bien, y por otro lado tienen un consumo de oxígeno muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tener un consumo de bajo significa que es una enfermedad, no, pero significa que el tejido adiposo va a estar dañándose progresivamente, sí. Entonces, claro, ¿cuánto tiempo? 5, 7 años. Ahí está, ahí está la fase de donde voy a pasar de un sitio a otro, porque en ese momento tú ya tienes un problema, que es que tienes una baja condición física que va a hacer que se vaya dañando el sistema adiposo, el tejido adiposo de manera progresiva, tu sistema muscular tampoco va a funcionar bien, entonces dentro de un espacio de tiempo va a ocurrir algo. Si tú sigues entrenando, puedes tener es lo que digo, tú tienes pilares, comes bien, entrenas bien, tienes un buen estatus socioeconómico y tienes una buena familia, tienes pilares que te van a proteger de que metabólicamente estés bien, pero sigue pensando que tú vas a tener una edad, ¿vale? Y entonces también entiende que hay una carga mecánica, que no solo es metabólica, es una carga mecánica, ¿vale? Entonces con la edad también vas a tener una menor fuerza, que es biológica. Entonces vas a tener las capacidades, pues, reflexionar sin estigmatizar. Es decir, eso es un gran concepto que es difícil de hacer, pero para no hacerlo tienes que conocer de fisiología. Es decir, yo lo que veo en los grupos pues más polarizados de gordofobia y demás, o activistas, joder, pues es que de fisiología no saben. Entonces yo escucho también cosas que digo, joder, hostia, es que está dándole una patada a los principios básicos de la fisiología, ¿sabes? Entonces, pues tampoco me sirve. Es decir, estamos hablando entonces de tema de humanización, y tema de imagen, pero no un tema de lo que está ocurriendo a nivel interno, en tu universo interno. Es decir, o sea... Creo que ahí también es que reciben ese ataque constantemente. Es decir, la persona que está que tiene obesidad, ¿vale? En este caso, es como, oye, que estoy mirando por tu salud porque tú estás enferma, Entonces hay como esa respuesta. Y yo comparto que parte Pero es que lo que dice Sergio, es que los que dicen eso, el tema de esa, que dicen, no, si yo lo digo por tu salud, son unos ignorantes. Claro, es que eso. Yo creo que el problema es que no hay un equilibrio entre decir, vale, yo asumo que no entiendo de fisiología y puedo hacer un activismo para mi salud, que eso incluye salud mental, salud social, que se comprendan mis derechos, que se normalice lo que es que estar obeso no tiene que ser un señalamiento constante, ¿no? Es decir, toda esa parte. Y por la parte de la clínica, tener en cuenta que lo que este activismo está trabajando es precisamente en eso. Sí, ¿vale? Bueno, y el otro día Zahara, que ya se consideraba activista, pues, joder, pues yo la escuchaba y digo, pues a mí, yo me siento muy representado con eso que dices, ¿no? Y es cierto, o sea, es decir, y a la gente que te dice, no es por tu salud, ya, pero que no está bien, que está viendo en el peso, si al final es lo mismo, si el que te dice que es salud por el peso es un ignorante.
Porque sí, vale, que sí, que si tú bajas durante un 5 o un 10% hay un equilibrio agudo, pero ¿qué ocurre luego? ¿Y por qué esa gente de 150 que baja a 120 tú quieres que esté en 70? ¿Pero qué te pasa en la cabeza? O sea, es decir, también tienes un problema, ¿sabes? También tienes un problemita en la cabeza, ¿eh? Joder. Sí. No, yo creo que parte del problema también en esta comunicación, que creo que es sano que exista entre el activismo y la clínica, es que cada parte ve a la otra de manera, por así decirlo, que no acaba de comprender el problema que quiere transmitir cada uno. O sea, los clínicos están preocupados por la salud, la mayoría, aunque hay casos que delitan, que tú lo sabes, sí. y la gente del activismo lo que está preocupada es por sus derechos y por su sitio en el mundo, que lo puedan ocupar sin tener que estar constantemente, Claro, y que hay mucho dolor, sí, yo lo sé, sí sé que hay mucho dolor, ¿vale? Hay mucho dolor y está claro que entiendo que aparece la rabia y aparecen muchas emociones que tienes que gestionar y yo lo sé, por eso es tan difícil. Y es difícil la comunicación, por eso te digo, porque hay una parte psicológica y otra que es psicológica y de humanización, y por otro lado hay otra que es fisiológica, que ocurre y que tampoco podemos fragilizar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si tú tienes un consumo de oxígeno bajo, de verdad, que me da igual, que te va a poner malito. O sea, es decir, pero no por la obesidad, es que yo no conozco a nadie que tenga una baja condición física que no tenga un problema. O sea, es decir, no he visto nunca a nadie con una mala condición física que diga, ¡joder, qué bien vive! Mira cómo corre, mira cómo disfruta. No, el que tiene una baja condición física está siempre hecho polvo. Le aparecen enfermedades de por todos los lados, que si los huesos, que si el cáncer, que si la obesidad, que si la diabetes. O sea, es decir, pues en esa parte de la condición física, ¿nos estamos centrando? No, nadie habla de eso. Lo que vimos el otro día lo que dije el otro día en el seminario, ¿no? Acotando a un compañero, que es, oye, si va 10 personas por la calle, 7 tienen sobrepeso y me quiero preocupar por esas personas. Y como no, hay que preocuparse por las 10 personas. Porque si fuera más allá del peso, simplemente el tipo de sociedad que estamos viviendo o que estamos reproduciendo, ya lo más seguro es que esa persona tenga algún tipo de enfermedad o necesidad. Yo entiendo el comentario, porque es lo que te digo, ¿no? Es como si me dicen a mí, pero ¿por qué hablas solo de obesidad? Y yo ahora ya matizo muchas veces que pasa esto con gente delgada y demás. Digo, pues porque yo me he especializado en eso, ¿vale? Es decir, si yo voy por la calle y me preocupo por esas 7 personas que tienen un exceso de peso es porque me gusta más esa parte, es decir, porque los otros ni me importan. Yo no entreno con gente que no tiene obesidad, ¿no? Podría entrenar y la gente que no tiene obesidad me diría, joder, es que yo quiero entrenar contigo, me estás haciendo bullying porque no quieres entrenar conmigo, yo quiero entrenar porque también tengo un problema metabólico, ¿no? Ya, pero no me interesa. Es que no me... Sí, a ver, yo siempre lo veo así, es decir, es lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo quiero mejorar la salud de la gente que tiene obesidad, pero no porque estén obesas en sí. Bueno, sí, eso sí, pero al final siempre te van a venir, siempre te van a venir esas personas porque tú te especializas en eso, ¿no? Claro, es decir, entonces no te va a venir una persona delgada normalmente, y de hecho yo cuando me viene gente que tiene un problema metabólico, ¿le podría entrenar? Por supuesto que sí, pero sigo diciendo, yo intento derivar a otros compañeros porque a mí lo que me interesa es esa parte, y puedes decir, pues está mal, pues a lo mejor, pues mira, a lo mejor haciendo esta reflexión, pues digo, pues si tú lo que te tendrías que centrar es en los problemas metabólicos, independientemente del peso, pues sí, a lo mejor sí. ¿Y por qué lo otro? Pues a lo mejor lo hago por un factor también de empatía, es decir, como sé que tienes esa parte tan negativa social y intento empatizar tanto, me interesa más, me preocupo más por esa parte, ¿no? Porque sé que el otro tiene pues unas ventajas sociales que no tiene la persona que tiene una composición corporal diferente o una talla más grande, y ya sabiendo eso, pues hay una parte que me interesa más, ¿sabes? Y ya está. Y por eso, bueno, hay otros compañeros que pueden ayudarla, pero a lo mejor simplemente con esta conversación reflexionas y dices, pues mira, pues tendría que cambiar, ¿no? Mi planteamiento. Bueno, Javier, y hemos hablado de muchos temas sobre el tema de la obesidad, pero hay veces, ¿no?, que quizá pues, para la gente de a pie se pierde un poquillo, y quizás estas ideas podríamos resumirlas o condensarlas en algún tipo de película, serie, libro que tú creas que es conveniente para este tema, hacer un acercamiento y poder nutrirse un poquillo de contenidos que hemos podido hablar, ¿no?, en esta charla.
Pues sí, a ver, ahí como siempre, ¿no? Pues intentando hacer a lo mejor un poco por ese esfuerzo que se ha hecho escribiendo el libro de Entrena para la Vida, que escribí hace muy poquito, pues... Muy recomendable. Pues, ahí, claro, ahí no, que lo tengo yo también por aquí, pues la idea esa de que naciste para intentar disfrutar del movimiento, alimentarte de manera consciente y tener una mentalidad ganadora, ¿no? Pues con esas 3 ideas que yo creo que forman parte del movimiento, la nutrición y el ejercicio, o sea, y la psicología, pues intento hacer esa parte, intentar hacer un embudo con todo el conocimiento, intentando simplificarlo a veces mucho, pero también poniendo cosas que suban un poquito el nivel de educación en salud de la gente, intentando explicar realmente cómo podría ser tu vida, que al final es entrenar, es constantemente un entrenamiento para eso, para vivir, utilizando esas 3 estrategias. Así que yo intento recomendar ese, pero también hay otros, ¿vale? Es decir, que hay compañeros que tienen libros, pues Antonio Valenzuela o Borja Bandera, el doctor Avellán, tienen libros muy interesantes relacionados con la salud, que yo creo que todos, yo siempre digo que hay una parte, hago hincapié en esto, hay que tener en casa un rincón de salud, siempre esto lo digo en todas las charlas, ¿no? También, que no solo tienen que tener una parte para poder entrenar con pesas, gomas y demás, sino que tener una pequeña estantería donde tienes libros, y tienes que tener libros relacionados con, pues si quieres, autoayuda, psicología, nutrición, ejercicio, que no te obsesionen, pero que te cuiden un poquito, y en ese rincón de salud puedes tener varios. O sea que eso es genial. Y también para lo que es los profesionales, vamos yo, porque obviamente he leído el libro, ¿no? Además tengo las 2 ediciones, la tengo por ahí. Pues gracias. Pero yo creo que incluso si eres profesional, no es solamente para el usuario final, sino si eres profesional, es súper recomendable. Y más si es el tema de la obesidad, que yo siempre digo que es una silla incómoda. Es decir, si te sientes a gusto, quizás algo estás haciendo mal, porque siempre hay algo que aprender. Y en este libro, bueno, pues hay muchos recursos, hay un aprendizaje o un repaso sobre muchos conceptos de fisiología. Está el mapa de la obesidad, por ejemplo, que me parece sublime como punto de partida. Yo de ahí he cogido idea. Ese, fíjate, el otro día me pasó una cosa súper curiosa. Llamó una persona al centro donde estamos trabajando con el programa de trastorno por atracón y ejercicio, y dice, ha escrito una persona que dice que ha hecho... Que nos ha mandado como un cuestionario de cosas que ha hecho relacionadas con diferentes líneas de psicología y no sé qué, que viene como de objetivo mejorar tu salud. Digo yo no sé, digo qué raro, digo, enséñamelo. Y era una mujer que había hecho el mapa de la obesidad, que había visto que tenía se había hecho las preguntas, que a veces son incómodas, pero que la había hecho súper bien, y había dicho, pues tengo que tomar una decisión, y había tomado la decisión de ir ahí, y digo, qué guay, porque llega. Entonces es una cosa que yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, de eso, ¿no? Que la gente sea capaz de hacerse preguntas a lo mejor un poquito incómodas en la intimidad para tomar decisiones para cambiar su salud, y eso hace que me emocione. Yo he ido 2 herramientas que a día de hoy considero fundamentales. Yo diría que para todo el público, ¿no? Que se quiere acercar a la salud. Uno, por supuesto, es el libro con su mapa, que el mapa me parece sublime. Y otro es el ejercicio. Es decir, siempre lo digo, el ejercicio no es solamente una mejora, es un test constante. Es decir, cuando tomas conciencia de que no te puedes levantar del suelo si te caes a cierta velocidad, o tomas conciencia de que no puedes pegar un acelerón, y hasta que no empiezas a mover el cuerpo, no te da esas señales, no te da esas sensaciones también de lo que necesitas, ¿no? Y yo creo que el mensaje, yo intento últimamente también vender mucho el mensaje, que sé que es más difícil, pero digo, joder, el ejercicio hace que se activen unas moléculas, eserquinas, ¿no? Famosas, que en algún momento irán saliendo, y yo creo que lo van a hacer en breve con una persona que yo sé que lo va a hacer muy bien y que va a llegar a mucha gente, pero que es increíble que simplemente moviéndote y haciendo ejercicio seas capaz de comunicarte con el cerebro, con el corazón. Es decir, si lo pensáis bien, es una locura, y solo se expresa con el movimiento. Es decir, hay algo como mágico, ¿no?, que hace que tú te muevas y generes bienestar. Pues eso es un regalo. Es decir, para mí eso es un regalo. Entonces, si ese regalo le tienes gratis, le tienes con tu cuerpo, pues, por favor, utilízalo, porque lo único que vas a generar es un bienestar. Y Javier, ya por cerrar un poquillo, porque no queremos robarte más tiempo, yo por mí estaría aquí un año entero escuchando. Me pasa con Walter como contigo. Contigo Y esto me da gusto también. Dejaría que hablase todo lo que quisiera, porque me encantaba. Si nos puedes dejar una reflexión final para aquellas personas que nos escuchen o que nos vean. Oye, me tengo que quedar con algo, quiero que te quedes con esto. Sí, mira, yo sigo diciendo, entrenar para la vida, no para el espejo, ¿vale? Ese para mí es el gran mensaje, porque si tú realmente entrenas para lo que ocurre en tu interior
y no para lo que hay en el exterior, tú primero te vas a quitar un estrés bestial y luego, por otro lado, que vas a entender realmente lo que hace ese entrenamiento, pero el entrenamiento no solo físico, sino el poner, por ejemplo, un límite a tu familia o aprender sin... El entrenamiento, todos nosotros que nos hemos dedicado al entrenamiento sabemos que el entrenamiento es para practicar y en la práctica hay fracasos. Hay momentos que entrenas mal, momentos que entrenas bien para luego realmente poder aplicarlo bien. Entonces, que la gente se sienta tranquila, que lo haga, que lo disfrute, sabiendo que en el proceso va a haber cosas difíciles, cosas más fáciles y que de esas cosas difíciles siga aprendiendo y que de las cosas fáciles disfrute. Si disfrutas de eso, va a cambiar toda tu percepción de lo que hay a tu alrededor. Así que entrena para la vida y disfrútalo. Qué bueno. Hay una reflexión de eso que yo siempre, el otro día estamos hablando, ¿no? De cuando se habla de entrenamiento de mantenimiento. ¿Mantener qué? Sí, en la fisiología, tu día a día es una montaña rusa de cambio. Claro. Hay muchos términos en el entrenamiento que adaptación anatómica. Y dices tú, bueno, adaptación hay siempre que hay un entrenamiento, ¿no? O sea, siempre te estás no hay una adaptación anatómica y realmente es pues un principio para que tú no te lesiones, ¿no? Pero bueno, pues nombres, eso, la de mantenimiento es buena también, ¿no? Sí. Pues nada, Javier, por nuestra parte encantadísimo de haberte tenido. Espero que nosotros podamos seguir con esta charla. Muy interesante todo lo que nos has contado. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno. Bueno, pues sí. Cuando queráis una parte 2, pues ya sabéis que es un placer. Más adelante hay que hacerla siempre. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos esa parte 2 llegue pronto. Muchas gracias. Chao.